Los países europeos que conquistaron América establecieron distintas formas en su organización. España optó por ocupar grandes extensiones y ejercer el dominio político, económico y cultural de todo aquello que iba descubriendo, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda eligieron otros caminos. De todas formas, los españoles debieron reestructurar la organización de sus colonias, dado que los adelantados y los enviados a descubrir y a conquistar aquellos territorios ejercieron de alguna manera variables formas de utilización de los recursos, en cierta medida en forma desequilibrada. Es por ello que los reyes de España decidieron que los colonos querían convertirse de alguna manera en señores encomenderos, porque lo que hacían era sojuzgar a los nativos y tratar de adueñarse de la mayor cantidad de tierras y riquezas posibles. Y como los reyes consideraron que la posibilidad de control de la monarquía española en ese territorio no era del todo fuerte, optaron por la búsqueda de nuevas reglamentaciones, nuevas leyes, para tratar de alguna forma de contener, de aplacar las desmedidas intenciones de riqueza de los encomenderos y los conquistadores. Para ello establecieron en 1512 las leyes de Burgos en principio y luego las leyes nuevas en 1542 que modificaron la forma de la organización y la utilización de los recursos, pero por sobre todas las cosas lo que modificaron fue el trato que los encomenderos podían dar a los nativos. Acá estaba por sobre todo, o primaba por sobre todas las cosas, la cuestión de que no podía convertirse en esclavos a los nativos porque estos eran súbditos de la corona. Y para ello se reemplazó por otras formas de producción como el llanaconazgo, como la mita, y de alguna manera fueron surgiendo también otros sectores sociales como los trabajadores asalariados. Quedaba la utilización del recurso de esclavos, pero para ello se procedió a, el tráfico de esclavos provenientes de África. Nos estamos refiriendo a la raza negra específicamente. Por otro lado también, la corona portuguesa estableció su propia forma de organización del territorio. Fundamentalmente, los portugueses se adueñaron de las costas de lo que es Brasil, y esto lo hicieron por una necesidad. En principio porque a las costas es el lugar en que se llegaba desde Portugal navegando en primera instancia, pero también por el hecho de que el territorio de lo que luego sería Brasil contaba con una enorme dificultad que era la de poder explorar los confines de las selvas. Brasil es un enorme territorio, pero una parte sumamente importante de este territorio, máxime en aquel entonces, estaba conformado por zonas tropicales y selváticas, entre las que ingresar a su territorio resultaba dificultoso. No existían ni los mecanismos, ni los armamentos, ni el vestuario necesario por parte de las tropas para poder desplazarse con naturalidad en esos territorios selváticos. Y por otro lado también quedaban expuestos a los ataques de los grupos indígenas. La forma de establecimiento económico de los portugueses fueron las factorías comerciales, y luego tenemos que la corona española se fue apropiando entonces de la costa atlántica en el norte de América del Sur, y luego iría convirtiendo esto en sus dominios. Los franceses se establecieron en distintas regiones, en especial en Quebec, en Canadá, en algunas regiones del Caribe y también en cierta parte del Golfo de México, en lo que hoy se conoce como la Guayana Francesa.
Inglaterra optó también por su propio sistema de organización de los territorios de la costa atlántica de América del Norte, y Holanda, por su parte, estableció colonias en América del Norte, sobre todo en lo que hoy conocemos como la actual Nueva York, y en el norte de América del Sur, lo que conocemos como Surinam, y en algunas regiones del Caribe. Queda establecido entonces que luego de la ocupación de los territorios americanos, las potencias colonizadoras europeas se encontraron con la necesidad de establecer algunas formas de organización en sus colonias. La manera de administrarlas estuvo muy ligada a las necesidades comerciales de los europeos, pero también al ejercicio de un dominio político y cultural sobre los pueblos conquistados. Además, hubo algunas diferencias entre los modos en que cada uno de ellos administró los territorios. España organizó sus colonias en dos virreinatos, el de Nueva España, con capital en México, y el de Perú, con capital en Lima. Los virreyes que gobernaban en los virreinatos eran representantes directos del rey y tenían atribuciones civiles, militares, religiosas y judiciales. La primera persona en ser designada virrey fue Cristóbal Colón. Sin embargo, se trataba más bien de un título honorífico. El virreinato de Nueva España se creó en 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. El virreinato del Perú fue establecido en 1543 y su primer virrey fue Blasco Núñez Vela. Una manera efectiva de controlar el poder de los conquistadores y los encomenderos fue limitar el control y la explotación que estos tenían sobre los grupos originarios indígenas. Los reyes españoles trataron por todos los medios que el sistema feudal del señor y los vasallos no se reprodujera en las tierras conquistadas. Para facilitar el gobierno de los virreinatos se crearon divisiones administrativas. Las regiones de fácil defensa se llamaron gobernaciones. Las que necesitaban hacer frente a la resistencia indígena se convirtieron en capitanías generales, que tenían más autonomía respecto del virrey, ya que éste solo las supervisaba. Las capitanías tenían contacto directo con el rey y el Consejo de Indias y estaban organizadas en torno a la defensa del territorio. Las presidencias, en cambio, eran gobernaciones directamente dirigidas por el virrey. Cuando ya no había problemas de seguridad, gobernaciones, capitanías, generales y presidencias se dividían internamente en corregimientos. El tribunal máximo de España en América era la Real Audiencia. Esta institución era la más importante de las colonias, dado que aplicaba las leyes de Indias y supervisaba a las autoridades. Los cabildos eran los organismos encargados de la administración de las ciudades o villas de la América colonial. Era una institución originaria de España que se había ido desarrollando durante los tiempos de la Reconquista. De ella nacerán los ayuntamientos y a su vez las prácticas políticas en el nuevo continente.